Este es uno de esos vídeos que no nos gusta hacer. En VisualPolitik defendemos el cumplimiento de las leyes y las normas, lo que incluye las normas sobre inmigración. Pero también creemos que todas las personas tienen que ser tratadas con dignidad, que la fuerza del Estado tiene que ejercerse con muchísimos controles y que si hay excesos hay que denunciarlos. Amigos, en las últimas semanas el ICE, la poderosa policía migratoria remodelada a imagen y semejanza del trumpismo, parece estar fuera de control. Minneapolis es el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo. En esta ciudad hemos visto protestas, intervenciones que ponen los pelos de punta, 2 ciudadanos de Estados Unidos muertos a tiros por esta especie de cuerpo de policía, al gobierno estatal demandando al gobierno federal e incluso a la Guardia Nacional desplegándose por orden del gobernador local, Tim Walz, para intentar estabilizar las cosas. En el Congreso, por su parte, los demócratas y, ojo, también muchos republicanos se están movilizando para pararle los pies a este cuerpo migratorio, lo que es muy probable que conduzca a un nuevo cierre del gobierno. Ojo con esto. Lo que está sucediendo en Minnesota es atroz e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense. Ya basta. Tengo la responsabilidad de exigir cuentas a la administración Trump cuando veo abusos de poder. Y repito que no se trata solo de los demócratas. El senador republicano Bill Cassidy, por ejemplo, ha dicho que todo lo que está viendo en Minneapolis le resulta profundamente inquietante y ha exigido una minuciosa investigación federal y también estatal sobre todo lo que está ocurriendo. Y no es el único senador republicano en esa misma línea. Por su parte, en la Cámara de Representantes, el Comité de Seguridad Nacional, que está controlado por los republicanos, ha exigido que los responsables de este cuerpo de inmigración testifiquen de urgencia para que den una explicación a todo el caos que estamos viendo. O sea que no, lo que vamos a ver este vídeo no va de republicanos contra demócratas ni de rojos contra azules. Va fundamentalmente de Estado de Derecho, de cumplimiento de la ley y de excesos del uso de la fuerza por parte de las autoridades federales. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué es exactamente el ICE? ¿Qué fuerza tiene este cuerpo? ¿Cómo opera? ¿Por qué decimos que parece fuera de control? Amigos, amigas, en este vídeo te lo vamos a contar con todo detalle. Bien, este pasado sábado 24 de enero en la ciudad de Minneapolis, agentes del ICE acabaron con la vida de Alex Pretty, un enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos que no tenía antecedentes ni nada sospechoso en su historial ciudadano. Pese a ello, rápidamente el gobierno y el propio ICE salieron a decir que Pretty se resistió violentamente, que era un terrorista doméstico, que los policías tuvieron que disparar en defensa propia. Pero no cuadra. Ni con el perfil de Pretty, al que sus vecinos y compañeros del hospital, por ejemplo, describen como amable, pacífico y sonriente, ni tampoco con los propios vídeos que son tan claros que el mismísimo Wall Street Journal, un periódico no precisamente demócrata, no ha dudado en pronunciarse sin reparos. Los vídeos contradicen relato del gobierno sobre el tiroteo en Minneapolis perpetrado por agentes federales. Amigos, la tensión está al rojo vivo. Minnesota demanda al gobierno federal por un tiroteo mortal de la patrulla fronteriza. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, teme que el gobierno federal pueda ocultar información sobre la muerte del enfermero de la unidad de cuidados intensivo, Alex Pretty. Pretty no ejerció la violencia, estaba reducido y aplastado contra el suelo por varios agentes, y además estaba ya desarmado cuando a uno de los policías se le fue la mano y le metió 10 balazos en apenas 5 segundos. Y a partir de ahí, bueno, desastre y caos. Las manifestaciones de protesta estallaron en Minneapolis. El gobernador ordenó desplegar a la Guardia Nacional para frenar los pies a los agentes federales. La indignación en medio país es clarísima y el gobierno federal ha reaccionado mintiendo, que es lo peor que se puede hacer en estos casos. Bueno, en estos casos y en cualquier otro. Pretty no era un terrorista ni tampoco un alborotador. ¿Llevaba Pretty un arma encima? Parece ser que sí, pero es que eso es perfectamente legal en Minnesota, el estado donde se encuentra Minneapolis. Y además es algo que los republicanos llevan defendiendo años. ¿Quiso utilizar este arma? Esa es la clave. No quiso. ¿Fue violento? Tampoco. Pretty estaba grabando con su móvil a modo de protesta la intervención del ICE, lo cual, por cierto, es un derecho constitucional blindado por la primera enmienda. Luego quiso ayudar a una mujer que había sido atacada con gas pimienta por los agentes federales, lo que le costó que le atacasen con gas también al mismo, que le rodearan, le tiraran al suelo y desgraciadamente terminaran matándolo. Y amigos, lo siento, pero esto en VisualPolitik lo tenemos que denunciar. No se puede permitir que un gobierno utilice semejante grado de violencia no justificada y que encima trate de poner paños calientes. Todos tenemos derecho a protestar pacíficamente y a ejercer nuestros derechos legales y constitucionales sin tener por qué sufrir un castigo por ello. Es algo que
Ya reconoce hasta la propia Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco una de las cabezas más visibles del trumpismo y ahora enfrentada al presidente al que considera que ha traicionado su causa. No hay nada de malo en protestar pacíficamente y grabar vídeos de manera legal. Pero todo esto ya lo sabéis, las imágenes no dan pie a la duda. De hecho, el escándalo esta vez ha sido tan grande que en una conversación con el Wall Street Journal, el propio Trump no ha querido apoyar a la gente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sino que ha dicho que hay que investigar lo ocurrido y que probablemente los efectivos abandonen pronto el lugar, lo que supone un giro considerable. El problema es que aquí no termina la historia, es solo un capítulo más de una novela que se está poniendo realmente dura. Y esto no lo decimos solo nosotros, tenéis a importantes miembros del Partido Republicano diciendo también exactamente lo mismo. Y es que, como os digo, esta no es la primera vez que pasa algo así. Y desde luego no es normal lo que estamos viendo en Minneapolis. Veterano del ejército afirma que Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo detuvo durante 8 horas y le bloqueó el acceso a su abogado. Las intervenciones de la ICE son cada vez más duras. Les hemos visto entrar en colegios y llevarse a una maestra por los pelos delante de los niños. Les hemos visto rodear casas de ciudadanos norteamericanos a punta de metralleta o de escopeta. Les hemos visto amenazar, utilizar a niños como cebos y agredir a un montón de transeúntes. La verdad es que estoy seguro de que muchos habéis visto vídeos escalofriantes en las redes sociales. Y para colmo, hace escasamente unos días, el 7 de enero, ya acabaron a tiros con la vida de Rinnie Wood, una mujer joven de 37 años ciudadana de Estados Unidos. Y hace unos meses ocurrió algo parecido con otra víctima, Silverio Villegas González. Y aún más, desde el 1 de diciembre, al menos 10 personas que mantenían detenidas también han perdido la vida. Algunas de ellas, por cierto, en circunstancias un tanto extrañas. Quizás es porque el ICE es un cuerpo extraño, que está creciendo muy rápido, que está bastante radicalizado, o porque sus efectivos tienen muy poco entrenamiento. El caso es que todo ello junto es lo que crea un cóctel perfecto para el desastre. Y ojo, porque la locura de lo que estamos viendo es tan grande que la mismísima fiscal general Pam Bondi ha enviado una carta a las autoridades de Minnesota. Una carta en la que, como veremos, les ofrece un acuerdo: entregar la información de las autoridades electorales sobre los votantes a cambio de que la isla les deje tranquilos. Y a ver, la pregunta es, ¿qué demonios tiene que ver la inmigración con la lista de votantes? ¿Y está o no está justificada la intervención del ICE? Si lo está, ¿a qué viene esto de dadnos la lista y no habrá más caos? ¿Es que es acaso un método de presión inundar importantes ciudades de opositores políticos con fuerzas paramilitares? Insisto, esto es una carta que le ha enviado la fiscal general de Trump al gobernador de Minnesota. Pero stop. Amigos, este vídeo es importante. Va mucho más allá incluso de la indignación por 2 trágicas muertes que en nuestra opinión nunca debieron haberse producido. Hoy lo que queremos es entender mejor todo lo que está pasando. ¿Qué demonios es el ICE? ¿Con qué fuerza cuentan exactamente? ¿Qué pretenden? ¿Es una exageración de decir que están fuera de control? Pues bien, estas son las preguntas que vamos a responder a continuación. Así que sin más preámbulo, vamos directamente con ello. Lo primero es saber de qué estamos hablando, porque lo cierto es que este es un cuerpo muy particular. Veréis, el Servicio de Inmigración y Control de Fronteras depende del Departamento de Seguridad Nacional y fue creado en marzo de 2003 por George Walker Bush. Desde entonces, su peso no ha parado de crecer dentro del gobierno, pero ha sido desde que dio comienzo a este segundo mandato de Trump cuando ha empezado a crecer masivamente. Tanto que el número de agentes se ha más que duplicado, pasando de unos 10.000 a más de 22.000. Y a ver, todavía no son muchos para un país tan grande, pero no van a parar de sumar más y más y más agentes. Y de momento, en un solo año, como veis, la plantilla ya se ha disparado en un 120%. Y es que las condiciones que ofrecen a los agentes, pues, no están nada mal. Fijaos, el salario inicial de un oficial de deportación del ICE en la división de operaciones de detención y deportación oscila entre los $51.000 y los $84.000. Y a ver, para Estados Unidos no es mucho, pero a esto hay que sumarle un par de complementos. Un bono a la firma de hasta $50.000, hasta $60.000 adicionales en reembolso de préstamos estudiantiles y otra prima por cumplimiento de objetivos de hasta el 25% del salario. Todo ello además de un completo seguro médico, un seguro dental, un seguro de vida, un plan de jubilación, días de licencia personal, festivos pagados y un montón de beneficios adicionales. Así que solicitantes no les faltan. De hecho, hasta la fecha presumen de tener más de 200.000 aspirantes a entrar en el cuerpo, con lo que esta fuerza seguirá creciendo como la espuma. De eso que no os quede la menor duda.
Pero bien, más allá del número de efectivos, sobre todo están escalando sus operativos, ya que ya no se limitan a las áreas periféricas a la frontera como era habitual, sino que ahora sus operaciones se extienden por toda la geografía nacional. Y además lo hacen con un modus operandi que está generando muchísima controversia. Y no solo por los casos de tiroteos. Hablamos de agentes con rostro cubierto y equipo militar que se suelen mover en coches, muchas veces sin identificar, y que operan sin previo aviso, cuestionando la nacionalidad de aquellas personas que por su tono de piel o su acento les resultan sospechosas por la calle. Agentes liderados por Gregory Bobino, comandante en jefe de la patrulla fronteriza y un tipo con ideas muy agresivas que ya se hizo famoso al liderar en junio del pasado año la campaña contra los inmigrantes ilegales en Los Ángeles, una operación que también acabó como el Rosario de la Aurora, incluyendo el despliegue del ejército. Seguro que todos lo recordáis. Bobino es un tipo que, según jueces federales, ha mentido en sede judicial y se ha sobrepasado en sus operativos. Es un tipo que, para que os hagáis una idea, tiene como gran referente al histórico boxeador Rocky Marciano. Y no, esto no son rumores, esto es algo que confirma su propia hermana. Pues bien, el caso es que estamos hablando, como os digo, de los miembros de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, que con Trump han dejado de ocuparse de la frontera para desplegarse por todo el país. Mientras el cuerpo, además, como os decía antes, crece como la espuma. Y lo peor, y vuelvo a insistir, porque es que esto es absolutamente crucial, son sus métodos. No tienen problemas en derribar a personas, en amenazar y retener a ciudadanos estadounidenses, a atacar con gases lacrimógenos y pimienta a las personas que protesten, a romper ventanas, a asaltar edificios en plena noche o a ir a la puerta de los hospitales para detener a pacientes que consideren pueden ser inmigrantes ilegales y cosas por el estilo. Ahora estamos viendo constantemente como agentes encapuchados con metralletas les andan pidiendo los papeles, a veces con muy malos modos, a la gente que ven por la calle según sea su tono de piel, su acento o el idioma en el que hablen. O yo que sé, simplemente si les han mirado mal. Agentes federales que se meten en negocios privados, en colegios y, como os digo, hasta en servicios médicos, y que sobre todo nunca suelen pasar desapercibidos, lo que tiene consecuencias. Por ejemplo, muchos negocios como restaurantes hispanos en las zonas de despliegue del ICE han visto cómo se desploman sus ingresos porque los clientes no se atreven a ir. Ojo, no porque sean ilegales, sino porque no quieren correr el riesgo de que estos agentes se les echen encima. Y a ver, esto es importante. Te puede parecer mejor o peor la política de detener activamente al mayor número de inmigrantes ilegales que sea posible, pero lo que aquí está siendo tremendamente controvertido son los métodos, y eso es mucho más cuestionable. Personas armadas con máscaras diciéndoles a la gente que no pueden fotografiar lo que hacen e intimidando a los manifestantes. Eso no es estadounidense. Estas personas están actuando al margen de la Constitución. Están ignorando nuestras leyes y simplemente no podemos seguir apoyándolos. Y sí, los hispanos están llevando la peor parte con mucha diferencia. Bien, amigos, el ICE ha sido la gran estrella en términos de gasto de esta administración, hasta el punto de que se ha convertido en la agencia policial mejor financiada de todo el país. Bueno, incluso es posible que de todo el planeta. Y es que, fijaos, si en 2015 el Congreso le otorgó a esta agencia un presupuesto de 5.960 millones de dólares, 1.000 millones menos aproximadamente de los que había solicitado Barack Obama, ahora esas cifras se han disparado a lo grande. Al presupuesto de más de 11.000 millones anuales que ya tenían, se han sumado fondos adicionales recogidos en la One Big Beautiful Bill de Donald Trump. Y amigos, no estamos hablando de un pellizco, no. Hablamos de un suplemento de 73.000 millones adicionales a gastar durante 4 años. Es decir, que con este apoyo el presupuesto anual medio de este cuerpo superará los 30.000 millones anuales. Casi tanto como todo el presupuesto del Departamento de Justicia, incluyendo al FBI, y más que el presupuesto militar de la inmensa mayoría de países del mundo. De hecho, es prácticamente el mismo presupuesto militar que en 2025 tuvieron países como Canadá, Israel o Polonia. Brutal. Bueno, es que de hecho entrarían directamente en el top 20 de países con más gasto militar. Es decir, que hablamos en la práctica de un auténtico ejército, con fondos más que suficientes para hacer todo lo que quieran, incluyendo centros de detención, despliegues masivos y una ampliación constante de la plantilla. ¿Y cuál es el problema? Pues que más allá de que consideremos sobredimensionada o no esta financiación, cuando un cuerpo como este crece tanto y tan rápido, surgen muchas dificultades, empezando por las personas que tienen que contratar. Y si encima tienes metas muy ambiciosas que quieres cumplir sí o sí cuanto antes, eso hace que la formación sea escasa cuando no inexistente. Resultado, tienes un grupo altamente militarizado compuesto por un montón de agentes sin la debida formación.
Y no estoy exagerando. Fijaos, el curso de capacitación se ha tenido que reducir de 5 meses, que ya era un tiempo muy corto, a tan solo 42 días. Prácticamente nada. Así que, bueno, ¿qué queréis que os diga? Que muchas cosas salgan mal es lo más fácil del mundo. Y si ya encima tienes como líder a un tipo como Gregory Bobino, al que le encanta la violencia y el espectáculo, y para colmo le pides que actúen con la mayor mano dura posible y les pones la meta de 3.000 detenciones diarias, entonces el problema se multiplica. El caos está servido. Pero, ¿sabéis qué? Es que eso ni siquiera es todo. Fijaos, la administración Trump está gastando mucho, pero que muchísimo dinero en las fuerzas que se ocupan de arrestar, detener y deportar. Pero en cambio no está haciendo lo mismo con los jueces de inmigración y todo el sistema judicial que acompaña estas operaciones, lo que está creando un caos enorme que hace que se puedan terminar cometiendo muchos excesos y muchas injusticias. Porque claro, en un Estado de Derecho el que tiene que decidir si te quedas o te deportan o tiene que atender una posible reclamación es el juez. Pero si no hay jueces, en fin, está siendo un problema que se ha creado de forma premeditada. Porque si no hay jueces y no puedes atender las peticiones de revisión de casos, mala suerte. Cuando lo puedan hacer puede que ya sea muy tarde. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, ha sido muy claro. Los demócratas no votarán a favor de una nueva extensión de fondos para el gobierno si la petición incluye más fondos para el ICE. Y tened en cuenta que los actuales fondos con los que opera el gobierno federal expiran a las 0001 del 31 de enero. A partir de ese momento, si no se renuevan, se quedan sin pasta. Y para hacerlo, los demócratas exigen que se aprueben restricciones y controles mucho más claros a la actividad de este organismo. Y bueno, de paso también pedirán alguna que otra concesión. Así que no os quepa la menor duda que esta es la siguiente gran batalla política que se avecina en solo unos pocos días. ¿Por qué Minnesota? ¿Por qué han concentrado allí una parte sustancial de todos los operativos del ICE? Pues a ver, no es casual que este estado haya votado de forma ininterrumpida al Partido Demócrata desde el año 1976, y tampoco que sea uno de los estados más de izquierdas de todo el país. Ni siquiera parece casual que su gobernador sea Tim Walz, el candidato a vicepresidente de Kamala Harris en las últimas elecciones. ¿De qué estamos hablando, por tanto? Pues de una operación eminentemente política. Porque es que de hecho este estado es uno de los que menos inmigrantes ilegales tienen de todos los Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, se estima que apenas hay poco más de 100.000 ilegales, una fracción de los que se pueden encontrar en estados como Texas, Arizona o Florida. Y sin embargo, donde la ICE se despliega con semejante concentración de efectivos y con semejante manifestación de fuerza, es en Minnesota y no en esos estados del sur que por supuesto son republicanos. Atad cabos y tendréis la ecuación resuelta. Además, las propias características del Estado hacen que tenga una sociedad civil que se movilice en mayor medida contra el ICE. Por ejemplo, se vigila y se graba su actividad, se avisan de dónde están los efectivos y se asesora a los inmigrantes. Hablamos de más de 100.000 civiles movilizados en una actividad que, por cierto, es 100% legal. Y todo ello al tiempo que el Servicio de Fronteras endurece sus operativos. ¿Y qué se genera entonces? Pues una tensión brutal y un choque potencial. Una tensión que la Casa Blanca quiere aprovechar políticamente. Ya sabéis, las cosas están descontroladas y nosotros tenemos que aplicar la mano dura, aun cuando lo que están haciendo es echar gasolina y encima prender la cerilla. Pero bueno, así son las cosas y así es la política de esta administración. Eso es lo que explica que hayan metido 3.000 agentes federales en una ciudad cuyo cuerpo de policía, para que os hagáis una idea, tiene 600 efectivos. Es un despliegue gigantesco que además, como os hemos contado, se está haciendo completamente por las bravas. Un despropósito que Trump no ha ordenado en estados afines, pese a tener muchísimos más inmigrantes ilegales. Y ojo, porque se especula que Trump lo que busca además es tener una justificación para invocar la ley de insurrección, lo que le permitiría usar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales. Otro golpe de efecto, una forma de intentar capitalizar un caos que él mismo creó. Es algo que hemos visto últimamente mucho en su política internacional. ¿Qué os voy a contar? Creo que el ejemplo de Groenlandia está muy reciente. Claro que, como ha ocurrido en ese caso, puede que esta vez las cosas se le estén yendo de las manos. Esta es una de las cosas más difíciles de digerir de todo lo que hemos visto. Y es que la fiscal general del país, Pamela Bondi, un cargo político del Ejecutivo, le ha ofrecido una especie de acuerdo al estado de Minnesota. Poner fin al caos de la ICE a cambio de que el estado le dé al gobierno federal acceso a los datos confidenciales de los votantes que tiene la autoridad electoral. Datos como qué ciudadanos están registrados para votar, dónde vive exactamente cada votante registrado, en qué primarias han participado, en qué elecciones han votado y en cuáles no, y cosas por el estilo. ¿Para qué? Pues no está claro. Según la fiscal general, para comprobar posibles irregularidades sobre las cuales no hay indicios. Pero no nos chupemos el dedo. Probablemente la intención sea sembrar dudas, poner en cuestión el sistema y quizás también utilizar técnicas modernas de gestión de datos que les ayude a trazar su estrategia político-electoral. Y amigos,
no olvidemos lo que ya pasó en 2020, que es exactamente lo mismo que puede pasar este año si los republicanos pierden las elecciones de mitad de mandato. Pocas dudas sobre ello porque ya os digo que este año la tensión está asegurada. Pero incluso más allá de esta cuestión, piénsalo. ¿Qué demonios tiene que ver la política migratoria con los listados de electores? Amigos, uno de los mayores problemas de esta administración es que lo intenta politizar todo hasta el extremo. No hay políticas que se pinten como nacionales y para las cuales se busque un consenso. No, es una estrategia populista constante que se cimenta en la división, algo que hemos visto muchísimas veces en América Latina, generalmente en el bando político contrario. Y este, el de Minneapolis, es otro buen ejemplo. Lo que hemos visto con Groenlandia y lo que estamos presenciando en Minnesota es a una administración que cada vez está yendo más lejos, aunque eso suponga poner en cuestión el orden internacional, la OTAN, la paz social o las propias instituciones de los Estados Unidos de América. Bien, amigos, sabemos que este es un debate complicado, que muchos no estaréis de acuerdo con nuestra posición, pero los excesos están sobre la mesa. Y dado que en VisualPolitik defendemos la libertad, la vida y creemos que el poder de los estados y de los políticos tiene que tener limitaciones claras, cosas como las que hemos visto en las últimas semanas con el ICE no nos gustan absolutamente nada. Y desde luego hay al menos 2 vidas que nunca deberían haberse perdido. No vale decir que iba armado cuando la posición mayoritaria de los republicanos durante años ha pasado por facilitar y promover que los ciudadanos puedan ir armados. No vale decir que no se puede protestar pacíficamente porque es un derecho constitucional. Amigos, Garry Kasparov, que además de ser un genio del ajedrez, conoce de primera mano los excesos que puede llegar a perpetrar un Estado cuando no hay limitaciones, nos lo advierte claramente. Fijaos. Afirmar que solo él puede resolver la crisis que él mismo está creando es una fórmula típica. El caos y la violencia empujan a la gente hacia un líder firme de ley y orden. Trump está construyendo el servicio de inmigración y control de aduanas a su imagen y semejanza, y es principalmente un arma política. Aunque la opinión pública general hacia servicio de inmigración y control de aduanas sea negativa, la sensación de caos a menudo beneficia al líder autoritario. En fin, así están las cosas. Pero amigos, antes de terminar, dejadme haceros 2 apuntes. Primero, recordaros que podéis inscribiros al club exclusivo de la Visual Factory siguiendo el QR que veis en pantalla o el link que os dejo en la descripción. De esta forma recibiréis contenido extra y solo por apuntaros, de forma totalmente gratuita, tendréis una guía con los errores de inversión más habituales. Ya os digo que 2026 va a ser un año movidito y que conviene estar preparados. Y lo segundo que quiero hacer es daros las gracias. Porque a ver, sé que muchas veces no estoy de acuerdo con las ideas que plasmamos o el análisis que hacemos de los diferentes temas, pero aún así seguís ahí y nos trasladáis muchísimo apoyo, como por ejemplo ha ocurrido con el último vídeo de Venezuela que hemos subido al canal. Así que, de corazón y de parte de todo el equipo, muchísimas gracias por vuestra confianza y por vuestro cariño. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Ah! Y muy importante, no olvidéis darle al botón de like si este vídeo te ha resultado interesante.